muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta tercera clase del curso de programación en R. En las clases anteriores hemos hablado un poco sobre distintas funcionalidades de R. Hemos realizado graficación en R utilizando paquetería estándar y también como la paquetería especializada de ggplot. Hemos realizado algunas operaciones, algunos scripts. Hemos utilizado RStudio como nuestra herramienta de referencia. Y hoy vamos a estar desarrollando un poco más lo que es una parte de creación y manipulación de funciones. ¿Ok? Primero, hay que tal vez tener una idea de cómo es una función en un lenguaje de programación. Los que ya han programado en otros lenguajes, pues no van a tener mayor problema quizá, pero vamos a dar una pequeña introducción para aquellas personas que pues no hayan tenido la oportunidad de programar con anterioridad en ningún otro lenguaje o en algún otro sistema. Básicamente, la estructura de una función en R, al igual que en la mayoría de lenguajes de programación, es que toma uno o varios valores de entrada, realiza una operación, ya sea un cálculo, un gráfico o lo que sea, realiza una operación. Esa operación puede ser sencilla, puede ser de una o dos líneas, como puede ser una operación compleja, y va a generar habitualmente un resultado o una salida, ¿ok? En la vida cotidiana, digamos que es una función que hayamos utilizado, la función de sumar dos números, por ejemplo, recibe dos valores, los valores que queremos sumar, realiza una operación, la operación de agregar o sumar esos valores, y retorna una salida de que es el resultado de la suma de los valores, ¿ok? Esa función, pues, es una función sencilla, esa que menciono. En sistemas como Excel, obviamente, ya existen ese tipo de funciones. En R existen ese tipo de funciones. En la mayoría de sistemas existen funciones para sumar. La idea de nosotros es entender cómo están hechas algunas de las funciones y poder crear nuestras propias funciones. Si bien es cierto, herramientas como R cuentan con una gran gama de funciones, con una gran cantidad de funciones que ya vienen incorporadas, habitualmente, dependiendo de nuestro contexto, es posible que queramos realizar tareas específicas, las cuales pues sean típicas de nuestra organización o de nuestro proyecto, nuestro entorno de trabajo, las cuales no estén todavía implementadas en R, porque en nuestra compañía se hace de una manera distinta o porque es un cálculo muy particular para un tipo de industria, para una región, para un país en específico, y entonces yo tenga que escribir mis propias funciones. Y eso es justamente, como les mencionaba, la razón de que vamos a estudiar a fondo la creación y manipulación de funciones, utilizando pues desde luego R, que es nuestra herramienta de referencia acá en este curso. Muy bien. Entonces veamos. Supongamos que queremos crear una función que calcula el área de un triángulo. Entonces, siempre que yo voy a escribir una función o que voy a realizar una función, debo tener claro, desde luego, qué es lo que ocupo, qué son los insumos, qué son las entradas de la función que yo voy a crear. En este caso, como todos recordarán, para calcular el área de un triángulo, los insumos que yo requiero son la medida de la base del triángulo y la medida de la altura. Una vez que ya yo tengo determinados quiénes son los insumos, ¿ok?
debo de saber cómo es que funciona el cálculo, o sea, qué es lo que yo voy a crear usando esos insumos. En este caso, lo que yo voy a calcular, lo que voy a crear es un cálculo de área de un triángulo y la fórmula habitual es tomar la base, multiplicarla por la altura y dividirla entre 2. Ok. Y cuando ya tengo identificado el proceso o el cálculo, debo identificar qué es lo que la función debería de regresar o retornar al usuario. En este caso es el área, ¿ok? Que es un único valor. Muy bien, entonces, cuando ya uno tiene esos elementos, ya está listo para hacer su función. Siempre en programación, no solamente en R, es bueno tener claro qué es lo que uno va a hacer en el programa antes de empezar a hacerlo. No es recomendado de una vez empezar a escribir tu programa sin estar claro del todo qué es lo que va a calcular su programa o su función. Por eso hago este énfasis en el identificar estos 3 elementos clave antes de escribir nuestras funciones. Repitiendo, los valores de entrada o las entradas, que en este ejemplo serían el tamaño de la base y el tamaño de la altura del triángulo. Nuestro proceso va a calcular, en este caso, el cálculo del área, que se calcula con la fórmula base por altura dividido entre 2, y la salida, que en este caso sería el valor del área. Entonces, ahora sí, veamos ya con esos elementos cómo es que se crea una función en R. Entonces, primero voy a tratar de hacer esto un poquito más grande, pues para que podamos ver con mayor facilidad. Muy bien. Entonces, las funciones en R tienen algo que se llama una firma, al igual que en la mayoría de lenguajes de programación, y la firma se compone de varias partes. La primera es el nombre que yo le voy a dar a la función, y es justamente lo que acabo de seleccionar en pantalla. En este caso, el nombre que le queremos dar a la función es área.triángulo. Pues porque es un nombre alusivo, ¿verdad? Para cálculo del área del triángulo. Si bien es cierto, el nombre es completamente independiente, pues uno habitualmente elige un nombre que tenga relación con lo que está calculando. Esto se podría haber llamado nada más triángulo, o área tri, o área.mi triángulo. Pero uno escoge usualmente un nombre que sea representativo, ¿verdad? Muy bien. Como decía, la firma tiene varias componentes. La primera es el nombre de la función. La segunda es la palabra reservada function. Esta siempre va a ser igual. No importa cómo se llame la función, esta palabra function tiene que ir. ¿Ok? Lo siguiente que tiene la firma de la función es, entre paréntesis, los valores que va a recibir separados por coma. Entonces, esta función, como ya comentábamos, va a recibir dos cosas. Va a recibir un número que es la base y otro número que es la altura. Entonces, yo indico base, coma, altura. Ok. Entonces, ya con esos 3 elementos, tengo lo que se llama la firma. Nombre, la palabra function, los argumentos de entrada o los valores de entrada separados por comas. La siguiente parte importante de una función es el cuerpo. ¿Ok? Y el cuerpo de la función se delimita con estas llaves. Aquí hay una llave de apertura y una llave de clausura o cierre. Todo lo que esté comprendido entre esas dos llaves, que es lo que justamente marco en pantalla en este momento, es lo que se conoce como el cuerpo de la función. En el cuerpo de la función es justamente donde yo voy a incluir los mecanismos para hacer los cálculos. ¿Ok? Entonces, en este caso el cuerpo es, como les decía, esta parte de aquí, que está dentro de las llaves, y lo que realizo es justamente el primer valor que se llama base, que es este que está acá,
lo multiplica por el segundo valor que se está indicando, que se llama altura, lo va a multiplicar primero, base por altura, y posteriormente lo va a dividir entre 2, pues para utilizar la fórmula clásica del área de un triángulo rectángulo, que es base por altura dividido entre 2.